¿Cómo vamos a diagnosticar a los pacientes con problemas micóticos? El examen por excelencia, pues eso no habíamos dicho, el examen por excelencia para liberarlo y poder ser visto en forma microbiológica directa es el hidróxido de potasio. ¿Okay? El hidróxido de potasio al 10% es el examen clásico llamado generalmente KOH, ¿no es cierto? El examen directo es el más rendidor, es muy rendidor, ¿ok? Y nos permite observar directamente a la hifa, el hongo o los dimórficos. Entonces, rendidor de acuerdo a la muestra, especialmente los dermatofitos. Es muy, muy útil para poder ver, para poder observar. La tinción de Gram generalmente son un Gram positivo muy débil, ¿ok? Son un Gram positivo muy débil, pero también tiñen con Gram débilmente. El KOH es la elección. Tinción de blanco calcoflúor es otra modalidad, es una tinción fluorescente y es de elección y se combina muy bien. Hoy en día esta calcoflúor es, si el KOH no es suficiente, uno lo puede apreciar mejor utilizando calcoflúor, ¿no? Que es una tinción fluorescente que nos va a permitir ver mejor, especialmente las hifas, ¿ok? Hay una tinción especial que es la tinción clásica para criptococo, que es la tinción de tinta china, ¿okay? Que es la clásica tinción para criptococo neoformans, ¿okay? Existe también un test de látex, que es el criptotest, que después lo vamos a ver, pero este es lo típico cuando se busca criptococo, especialmente el líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos estándares, recuerden que el medio clásico, pregunta examen, es el agar-saburó. El agar-saburó es el medio clásico para los hongos. Y su alternativa, el agar cerebro-corazón. ¿Okay? Son los medios sólidos clásicos. Los hemocultivos estándares también son útiles en los micosis invasivas, especialmente la candidemia. ¿Okay? Y hoy en día, ¿no? Generalmente suelen ser positivos aproximadamente en un 50%. O sea, cuando estos son transferidos a un medio sólido, se usa el agar-saburó y el agar cerebro-corazón como alternativa para los cultivos. Pruebas de antígenos, detección de antígenos, que ahora está de moda esto de los antígenos, es importante, porque son pruebas rápidas y de alta sensibilidad y especificidad. Les decía que, por ejemplo, el criptotest, que es el látex para criptococo, es fundamental. O sea, hoy en día una tinta china es lo que siempre se hace inmediatamente, pero la detección por látex de criptococo es mucho más sensible y específica, detección de polisacárido capsular, básicamente en líquido cefalorraquídeo y en sangre, ¿no? Tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad que va casi a 100%. Después tenemos que las pruebas siempre era un problema, diagnosticar neumocistis, pero hoy en día se usa monoclonales, anticuerpos monoclonales por detección, ¿no? De antígenos por anticuerpos monoclonales que te da una sensibilidad de 100% y especificidad de 96%. O sea, para neumocistis se utiliza anticuerpos monoclonales para esta detección. Otra prueba importantísima es en Aspergillus, que esto lo usamos muchísimo en los hospitales cuando se sospecha aspergilosis invasiva. ¿Qué tipo de pacientes? Pacientes que han estado fundamentalmente con antibióticos prolongados, uso de corticoides concomitantes y que tienen enfermedades que inmunosuprimen o pulmón que está dañado. Estos pacientes a veces es muy difícil de diagnosticar y el dosaje de antígeno de detección de galactomanano es fundamental, ¿no? El galactomanano es una prueba fundamental para Aspergillus. Antígeno de detección de galactomanano es importantísimo, sensibilidad de 93 y especificidad de 96%. Son pruebas de diagnóstico muy específicas, acuérdense, criptococo, estamos hablando justamente de todos estos hongos que son oportunistas y que están alrededor justamente de los pacientes, ¿no? De los pacientes hospitalizados e inmunosuprimidos que tenemos que revisar siempre. Después tenemos también la detección de antígenos para Candida SP, el CanTec se llama, es también detección de antígenos, y la detección de beta-glucano en aspergilosis, que también es útil en infecciones tempranas
invasivas. Lo que no debemos olvidarnos es el látex criptococo, es una prueba muy útil, se usa muchísimo, el galactomanano también, que es muy útil para poder detectar aspergilosis. Vamos ahora, para terminar, a ver las pruebas de detección de SARS-CoV-2, COVID, que es lo que está en boga, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos 3 áreas para diagnóstico. 2 de ellas son diagnóstico de enfermedad aguda y una de prevalencia de enfermedad. Básicamente, la detección de anticuerpos que no sirve para el diagnóstico de enfermedad aguda. No sirve. ¿Ok? Entonces, la detección de anticuerpos fundamentalmente a partir del día 10 de enfermedad, ¿no? Hay generalmente IgM y después IgG. Mientras que la detección, la prueba estándar es, ¿no?, el PCR-DNA, la prueba molecular, ¿no?, lo que es el DNA amplificado, la amplificación del DNA. Nosotros sabemos que este es un RNA, pero este RNA va a generar, o sea, se va a hacer una amplificación para generar un DNA espejo y de esa manera poder hacer una detección en inmunofluorescencia de su material genético. Por eso se llama prueba molecular, es una amplificación. Este RNA se desenrolla y se saca una copia de DNA, ¿no?, a imagen del RNA para poder amplificar, se amplifica eso hacia un DNA y de esa manera podemos hacerlo por inmunofluorescencia, detectar en forma precisa, con una sensibilidad y especificidad muy alta, casi de 100%, desde que el paciente se contagia hasta aproximadamente el día 7 es muy alta la curva, como vamos a ver en un momento. La detección de antígenos hoy en día, que es lo que más se está utilizando muy mal. La detección de antígenos es útil básicamente en el paciente sintomático y eso tiene que quedar clarísimo, ¿ok? Entonces se detecta básicamente el antígeno S, el glicoproteína espicular, y esto se suele hacer, básicamente es muy útil a partir de que el paciente es sintomático. Entre segundo y tercer día de que el paciente ha sido infectado, podría detectarse antígenos. Pero esto va a ser bajo si el paciente es asintomático. Cuando el paciente se hace sintomático, la detección de antígenos es cuando tiene su performance importante, ¿no? Tiene una sensibilidad, sube, ¿no?, de 40 a casi 90% y la especificidad siempre se mantiene en 96%. Entonces la detección de antígenos es una prueba, ambas pruebas, tanto la prueba molecular como la detección de antígenos, son pruebas que se hacen por muestra nasal o orofaringia. O sea, se hace básicamente por hisopado, ¿no es cierto? Las dos se hacen a través del hisopado. El hisopado nasal o nasofaringio, que es lo usual, o también incluso orofaringio, y ahora también hay pruebas en saliva y en recto. Entonces, los dos son, la detección de antígenos, eso sí, como es una prueba, el antígeno básicamente se pega a un látex con un anticuerpo, entonces la detección de antígeno es muy rápida, 15 minutos. Pues esta es la verdadera prueba rápida en el mundo. O sea, en el mundo esta es la verdadera prueba rápida, la otra ya hay que borrarla de nuestra mente. Esta es la verdadera prueba rápida, prueba que se hace de detección de antígenos. 15 a 30 minutos máximo tiene el resultado, ¿no?, porque es sencillo de hacerlo. Pero el hisopado, cuando se toma para prueba molecular, ¿no?, para amplificación de DNA, esto sí puede demorar entre 4 a 48 horas, dependiendo del laboratorio, ¿no? Hay algunas que son mucho más precoces, pero generalmente está entre 4 horas, como lo más rápido, hasta 48 horas suele ser el resultado. Y es que una prueba de amplificación de ácidos nucleicos para ARN es básicamente, ¿no?, como les decía, ¿no?, separar el RNA y generar un DNA para poder correr dentro del sistema de inmunofluorescencia que va a detectar, ¿no?, ácidos nucleicos. La prueba de amplificación, esta es la prueba molecular, y la detección de anticuerpos, que es importante recordar que la detección de anticuerpos empieza a partir del día 7, la producción, ¿no? A partir del día 7 aparece la producción de IgM, generalmente en el día 10 va a ser el pico, y
a partir del día 10 la de IgG, que en el día 14 va a ser generalmente su pico. Entonces, de esa manera podemos nosotros detectar un paciente que ya ha estado sintomático, ¿no? A partir de sabemos que ha estado con la enfermedad, de repente ha tenido detección temprana de prueba de antígeno o de prueba molecular, y si no, podríamos en ese momento hacer una detección de anticuerpos. Esta se hace mediante dos métodos, el CLIA, que es inmunoquimiolucencia, o puede ser hecha por ELISA, ¿ok? Radioinmunoensayo. Entonces, estos son los métodos que se utilizan para poder detectar anticuerpos. No son pruebas diagnósticas, son pruebas de prevalencia y para seguimiento de los pacientes. Entonces, generalmente una prueba, como decíamos, esta es la carga viral, esta es la prueba de antígeno, esta es la prueba básicamente de PCR, ¿no es cierto? Esta es la prueba de PCR, empieza desde el momento de la infección, y la de antígeno desde el ataque de los síntomas. Eso tiene que quedar clarísimo. Si no hay ataque de síntomas, la prueba de antígeno tiene baja sensibilidad. Entonces, si ustedes no están asintomáticos, se hace una prueba de antígeno, no les va. ¿Cuándo se debe hacer una prueba de antígeno? Entonces, indicación. Prueba de antígeno, pregunta, debe hacerse en pacientes sintomáticos. En pacientes sintomáticos, ¿ok? Si el paciente es asintomático, en el paciente asintomático, lo que se debe hacer es una prueba molecular, una amplificación de RNA, ¿ok? Una amplificación de material genético. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Si yo a un paciente sintomático le hago una prueba de antígeno positivo, probablemente alrededor de 90%, pero si es negativo, no puedo descartar que no sea COVID. Por lo tanto, debo ir a hacerle una prueba molecular. Entonces, alguien me diría, doctor, entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer la prueba de antígeno? Es una prueba mucho más rápida y más con alta especificidad, que cuando sale positivo te libera el tener que hacer prueba molecular. O sea, realmente descargas el tener que hacer pruebas moleculares y rápidamente tienes el resultado, entre 15 y 30 minutos. Pero cuando sale negativo, no te descarta. Entonces, aquellos que dicen, oye, me salió negativo, puedo reunirme, quitémonos la mascarilla. No, la prueba negativa de antígenos no te descarta que tengas la enfermedad. No te descarta que puedas estar portando el virus. Lo único que te va a dar la certeza es una prueba molecular. ¿Ok? Entonces, eso tener siempre en cuenta. Y entonces, como decíamos, de ahí IgM, IgG como los antígenos. Entonces, tener en cuenta eso, el PCR, como decíamos, viene positivo desde la fase presintomática, ¿no? El PCR sigue positivo en toda la fase inicial sintomática, pero el PCR cae. O sea, la prueba, ¿no?, de amplificación de RNA, la prueba molecular, ¿no?, comienza a disminuir a partir, ¿no?, aproximadamente entre el día 7 y 10 comienza a disminuir, y por eso es que hoy en día esta prueba que está estandarizada para hacer por hisopado nasal tiene mayor extensión de tiempo hacia lo que es el hisopado rectal. El hisopado rectal va hasta 14 días, o sea, se alarga mucho más. Por eso es que el hisopado rectal se está aplicando en varios países, especialmente en China, ¿no?, ante la posibilidad de poder detectar mayor tiempo a aquellos que sean positivos. La prueba de antígeno, como habíamos dicho, generalmente en la fase inicial, pero básicamente cuando el paciente es sintomático, ¿no?, y puede estar positiva hasta el día 10 de enfermedad, si el paciente está sintomático. Y IgM y IgG, que son pruebas básicamente, como decíamos, en la segunda semana y en la tercera semana, para poder verificar que efectivamente el paciente ha tenido enfermedad. En el COVID, entonces, diagnóstico PCR. O sea, ¿cuál es la prueba de diagnóstico por excelencia? PCR de RNA, o sea, estamos hablando de
la prueba molecular, la amplificación del material genético del RNA para poder detectar, ¿no?, al virus. Esa es la prueba por excelencia. ¿Ok? La prueba de antígeno es una prueba útil en el paciente sintomático. En el paciente sintomático, que cuando sale negativo no descarta la enfermedad y por lo tanto requiere una prueba molecular adicional. Doble gasto puede ser, o sea, como les decía, al ser sintomático la posibilidad de que detecte es muy alta. Entonces los pocos que se escapen al diagnóstico tendrán que hacer una prueba molecular para tener certeza. Entonces ese es el procedimiento que debería hacerse y debería estar estandarizado, que todavía no ha salido, el ministerio está en otra. ¿Qué otras pruebas se deben hacer a los pacientes COVID? Básicamente el monitoreo clásico de la inflamación. El monitoreo clásico de la inflamación pasa por el hemograma, el conteo de linfocitos, pasa por la ferritina, pasa por la proteína C reactiva y el DHL. Estos cuatro son los que dan pronóstico, o sea, van a dar pronóstico, ¿ok? Y estos son los que te van a cantar si el paciente está hiperinflamado. Pero hay alteraciones en otros que tienen que ser a veces monitoreados. El dímero D no es necesario monitorearlo de inicio. Generalmente se monitorea cuando el paciente ya está en estado de hiperinflamación. Y si uno sospecha o va a iniciar enoxaparina como profiláctico. El dímero D en un paciente COVID ya en estadio 3 generalmente va a tener más de 1000 nanogramos, que eso lo hace positivo. El PCR va elevándose a partir de 50, es un paciente que está generalmente en una fase 2 de enfermedad. Cuando el PCR es mayor de 100, es cuando uno habla del paciente hiperinflamado. El DHL, cuando supera los 245, usualmente con este rango, miren que puede llegar a 3-4 veces su valor y eso es de mal pronóstico. La ferritina, como habíamos dicho, por encima de 500, generalmente hiperinflamado por encima de 1000. ¿Ok? Entonces acá está bien, ¿no? Acá por encima de 1000, el DHL cuando hiperinflamado por encima de 400. Y los linfocitos cuando están, inviertan esto, por debajo de 800. Esos son los 4 que tienen que ser monitoreados siempre, ¿no? Linfocitos menor a 800, ferritina mayor a 1000, PCR mayor a 100, DHL mayor a 400, son los valores, ¿no?, que más nos marcan mal pronóstico y el estado de hiperinflamación. Eso se llama fenotipo 3. Este es el paciente previo a entrar a UCI. O sea, ya pasó, ha estado en etapa de neumonía, ahora ya entra, y ahí ya desaturó y ahora está hiperinflamado. Se ha visto que la troponina se duplica generalmente su límite de normalidad, porque el virus siempre, de distinta manera, pero tiende siempre a atacar el tejido miocárdico, porque tiene receptores ECA, y puede producir en un 15% de los pacientes miocarditis, que pueden ser monitoreados por elevaciones mucho mayores de la troponina. Igual que el CPK también suele estar por encima, es normal, no solamente por el miocardio, sino también por eso que hay fuerte dolor muscular, porque suele haber elevación de CPK por, ¿no?, miositis e incluso rhabdomiolisis en algunos pacientes. Entonces, estos son el laboratorio de COVID, que es fundamental. Esto es lo que sirve fundamentalmente para el control, básicamente, ¿no?, básicamente del paciente hiperinflamado. Fase 2, ya saben que no necesita laboratorio en la primera semana, el paciente que esté en fase 1, desde el momento que el paciente pasa la primera semana y continúa febril, requiere este monitoreo cada 48 horas. Es fundamental. Segunda semana, ya sabemos clínicamente, lo hemos visto en el curso, el monitoreo de la saturación cada 4 horas. Ok.